Movimiento. Definición, vectores y sistema de referencia. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase de Ciencias 2 Física con su profesor Eric Ortega. Vamos a abordar el tema selecto de física del movimiento. Acuérdense que vamos a dividir la asignatura en temas principales, los temas selectos de física, que son 10. Ya ustedes deberían irse familiarizando poco a poco con ellos. Y pues bueno, este es digamos el segundo, aunque el principal es física general, de alguna manera está relacionado con movimiento, ¿no? Entonces tenemos que definir lo que es movimiento. Pero antes de hacerlo, antes de poder definir lo que es movimiento, vamos a poner un ejemplo para que podamos entender específicamente de qué trata el movimiento. Vamos a dar el ejemplo de que ustedes están en su casa y necesitan ir a la tienda, ¿ok? Su casa es el punto A. Vamos a ubicar todos los objetos como si fueran un punto. Ya van a ver más adelante por qué. Y la tienda va a ser el punto B, su destino. Entonces el punto de partida, que es el punto A, es su casa, y el punto de destino, que es la tienda, es el punto B, ¿ok? Entonces, para poder ir a la tienda, ustedes tienen que trasladarse de su casa hacia la tienda. Quizás suene un poco redundante, pero ahí radica la parte esencial del movimiento. Significa que partes de un punto inicial, te alejas de ese punto inicial, que en este caso es el punto A, y te aproximas al punto final, a tu destino, que en este caso es el punto B, o sea, la tienda, del ejemplo que estoy dando. El hecho de que hayas cambiado de posición significa que has realizado un movimiento. Es un trayecto recorrido en un tiempo transcurrido. Entonces aquí hay dos elementos fundamentales del movimiento. Un trayecto, es decir, un recorrido, y el tiempo. El tiempo es fundamental. Definamos entonces lo que es movimiento. Es una partícula o un cuerpo que deja de estar en estado de reposo. ¿Qué significa estado de reposo? O sea, que está quieto, que está inmóvil. ¿Para qué? Pues para realizar un trayecto a partir de un punto inicial hasta un punto final. Y ojo, aún cuando ambos sean el mismo. Ya vamos a ver más adelante qué significa eso de que ambos sean el mismo. Se refiere al punto inicial y al punto final. ¿Por qué pueden llegar a ser el mismo? Ya lo van a ver. No hay nada espectacular en ello, pero es muy posible. Por lo tanto, existe un recorrido y un tiempo determinado. En física, cuando queremos establecer un movimiento, una fuerza, cuando lleguemos al tema de fuerzas, ahí se ve muchísimo esto, una distancia, un recorrido, vamos a utilizar lo que son los vectores. Los vectores, hagan de cuenta que son como un dibujo, una representación gráfica que nos permite establecer distintas partes de un movimiento, de una fuerza, de una distancia, de alguna magnitud física. ¿Cuáles son las partes de un vector? Es un dibujo, si se dan cuenta es una simple flecha, pero es importante porque con ella podemos representar diferentes cosas. ¿Cuáles son las partes? Primero, el punto de origen o de aplicación. Si retomamos el ejemplo anterior de que ustedes iban a ir a la tienda, el punto de origen era su casa, de ahí salieron. Luego se encuentra el sentido. El sentido no es más que, digamos, la flecha, la pura cabecita del vector, ¿sí? La parte final donde está apuntando esa flecha, ese vector. De ahí tenemos la dirección, que es una línea imaginaria, la cual es continua en principio y en fin, es decir, atraviesa el cuerpo del vector, en este caso, observen, es la línea amarilla punteada, lo atraviesa, por lo que si el vector se mueve hacia arriba, la dirección también lo hace hacia arriba, o si lo hace hacia abajo, y viceversa, ¿ok? O en cualquier sentido que tome el vector, la dirección lo va a acompañar, solamente que es una línea nada más, ¿sale? De ahí tenemos lo más importante, creo yo, que es la magnitud. ¿Qué está representando el vector? ¿Para qué lo voy a usar? ¿Para qué me sirve? Pues justamente para representar cantidades, o sea, números. En física esos números o esas cantidades se llaman magnitudes. Un movimiento no necesariamente va en una misma dirección y en un mismo sentido. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a retomar el ejemplo de la tienda que habíamos mencionado.
Punto inicial su casa y el punto final la tienda. Pero la realidad de las cosas es que ustedes no realizan ese recorrido de su casa a la tienda pues de manera, digamos, recta, ¿no? Sino que, como quien dice, doblan en una calle, luego doblan en la otra. O sea, hacen algunos movimientos que no necesariamente son el mismo. Por lo tanto, no realizan un trayecto, digamos, así tal cual, del punto inicial al punto final, punto, llegué. No, realmente hacen varios trayectos. Entonces, el punto inicial vamos a llamar punto A. Hacen su recorrido, observen cómo estamos usando los vectores. Es fundamental los vectores para representar movimiento de los recorridos. ¿Hacia dónde me dirijo? A un punto B. No es el destino, pero es un recorrido que estoy haciendo para llegar a ese destino, ¿ok? Entonces, punto A al punto B. Luego, observen que aparece la dirección de extremo a extremo de su pantalla. Por eso les decía que es una línea imaginaria continua de principio a fin. Si la pantalla fuera más grande, esa línea continuaría. Le vamos a llamar a este recorrido vector 1. De ahí hacemos un movimiento hacia la parte de arriba, ¿no? Hacia arriba, bueno, en pantalla es hacia arriba. Si fuera en plano, ¿no? En el suelo, pues sería hacia la izquierda o a la derecha. ¿Hacia dónde? Ahora hacia un punto C. Le vamos a llamar a ese vector, vector 2, ahí tiene su dirección. Observen el sentido, cómo ha cambiado del vector 1 al vector 2. El vector 1 apunta hacia la derecha y el vector 2 apunta hacia arriba. Y posteriormente llego a mi destino, del punto C al punto D, que es el punto final. Y ahí tengo el vector 3 con su dirección. Entonces, observen cómo para llegar de un punto extremo, que es el inicial, al otro punto extremo, que es el final, tuvimos que hacer un recorrido muy distinto al que hubiéramos hecho nada más colocando un vector directo de A a D. Por lo tanto, del punto A al B hay un vector 1, también hay un tiempo recorrido, ojo, del B al C, vector 2, con su tiempo recorrido, lo mismo que el vector 3. Vamos a establecer el mismo ejemplo, pero ahora cuando recordemos lo que decía en la definición de movimiento, que posiblemente el punto inicial y el punto final pudieran ser el mismo, o sea, el movimiento se presenta aun cuando ambos sean el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Observen. Con el ejemplo de la tienda. Ustedes partieron de su casa, que es el punto inicial, y llegaron a la tienda, que es el punto final, el punto D. Pero obviamente no se van a quedar en la tienda, ¿no? Se tienen que regresar. Entonces, si se regresan, ¿cuál sería su punto final? Su casa. Entonces, regresan al mismo punto. ¿Observan? Obviamente yo aquí estoy inventando como que atravesaron las casas, las calles y todo, como si nada, ¿no? Por eso el vector está directo, ¿no? En realidad hubieran tenido que hacer un recorrido más o menos como el que hicimos anteriormente, ¿no? Vector 1, 2 y 3. Pero bueno, suponiendo que así fuera, derechitos, pero regresas al mismo punto. El punto inicial se vuelve el punto final. Surge una pregunta bastante importante respecto al movimiento. ¿Cómo sé que un objeto o un cuerpo se está moviendo? Aquí es en donde entra lo que en física se llama marco o sistema de referencia. Ese marco o sistema de referencia no es más que un punto, como el nombre lo dice, de referencia, que me permite a través de ese punto visualizar cómo un objeto o un cuerpo se está trasladando de un punto inicial a un punto final. Vamos a poner el ejemplo que habíamos mencionado desde el principio, que es trasladarse de un punto A a un punto B y el recorrido que hace por medio de un vector, es la representación gráfica, acuérdense. Bueno, ¿cómo sé que se movió el objeto? Pues porque ustedes lo vieron, porque yo lo vi, como cuando, vamos a suponer, pasa un avión en el cielo, ¿no? ¿Cómo sabes que ese avión se está moviendo? Pues porque está atravesando el cielo de un extremo a otro. Y quien lo está percibiendo soy yo, eres tú, es la persona que tienes al lado, que está viendo cómo el avión se está moviendo. Y entonces ahí es en donde entra el marco sistema de referencia, porque tú, que estás viendo el avión en el cielo y estás viendo cómo se mueve, te vuelves el punto de referencia, el punto que está visualizando al avión pasar del punto A al punto B. Si te das cuenta,
esto se asemeja a lo que en matemáticas es el plano cartesiano. Y es que así es. Cuando estamos hablando de un traslado, de un movimiento, estamos hablando de que hay un punto de partida. Es decir, si lo ponemos en un plano cartesiano que tiene sus ejes en X y su eje en Y, el punto A, por ejemplo, que es el inicial en este ejemplo, tiene coordenadas en X y coordenadas en Y. Lo mismo que el punto B, que es tu destino final, que es el punto final al que vas a llegar. Ahí está el vector apuntando de A hacia B. Es un plano cartesiano. Entonces, el marco sistema de referencia nos permite ubicar el movimiento con una referencia, un punto en específico, dándonos esa percepción justamente del traslado de un punto original o de un punto inicial a un punto final. Aquí surge algo interesante respecto a lo del marco de referencia. Si tú te quedas quieto, vamos a poner el ejemplo del avión. Si tú te quedas quieto, observas el avión moverse. Pero si tú te mueves, entonces, ¿qué pasa con el marco de referencia? ¿Qué pasa con ese punto fijo o ese punto móvil? O sea, ¿qué ocurre con él? En física, los marcos o sistemas de referencia se clasifican en dos. Tenemos el absoluto, que es cuando el punto de referencia, acuérdate que los puse a ustedes de ejemplo, es una carita, se quedan quietos, se quedan inmóviles, quietecitos. Hagan de cuenta que están viendo el avión y no se mueven, como que dicen, hey, no te muevas, quieto, y pasa el avión. Pero la realidad es que no es así. Nosotros estamos viendo el avión mientras estamos caminando y andamos, o sea, entonces, como quien dice, ese sistema de referencia absoluto realmente no existe, porque todo lo que tenemos a nuestro alrededor se encuentra en movimiento. Aunque ustedes se queden quietos, observen la pantalla, el planeta Tierra está girando. Aunque la Tierra se detuviera, está girando el planeta alrededor del Sol. Aunque el Sol se detuviera, está girando el Sol alrededor del centro de nuestra galaxia. Y así, entonces el movimiento está presente. Quiere decir que hablar de un sistema de referencia fijo, que es el absoluto, realmente no sería cierto. Sin embargo, ese nos ayuda muchísimo para justamente hacer la ubicación de los vectores en un plano cartesiano, colocarle los puntos, saber cuál fue el recorrido final, saber si realmente se movió o no. O sea, es muy útil, ¿sí? Es bastante útil, pero realmente no existe. En este momento en su pantalla están viendo lo que es el marco de referencia o plano cartesiano, ¿sí? Observen que tiene su eje en X, su eje en Y, ¿no? Las X son las que están horizontales y el eje en Y son los ejes, el eje que está vertical, ¿no? Bueno, y estamos suponiendo que este marco de referencia, este sistema de referencia, es absoluto, porque no se mueve, ¿no? O sea, para poder hacer nuestros ejercicios o nuestros cálculos de ver si hay un movimiento, cuánto lo hizo, a cuánto de distancia, etcétera, vamos a utilizar un sistema de referencia absoluto, que es el que están viendo en pantalla. Durante el movimiento habíamos mencionado que una partícula realiza un trayecto, ¿no? Es un trayecto que ha transcurrido en un tiempo determinado. Particularmente ese recorrido se mide en unidades de longitud. ¿Cuál es la unidad de longitud por excelencia? El metro. Esa es la unidad de medida de la longitud por excelencia, los metros. Y se abrevia con la letra M en minúscula, ¿sale? Vamos entonces a medir el movimiento en metros. En realidad estamos hablando de un desplazamiento nada más. Ya cuando vean el tema de distancia y desplazamiento se van a dar cuenta de qué estamos hablando. Pero bueno, ahorita lo vamos a dejar así, ¿no? En física hay dos tipos de métodos para realizar ese pequeño cálculo de un recorrido, de un movimiento. El primer método es el analítico, es haciendo números, haciendo cálculos. Tendríamos que utilizar trigonometría, cositas así de matemáticas más avanzadas que no lo vamos a abordar realmente, ¿no? O incluso por ahí a Pitágoras para obtener una resultante, pero eso no lo vamos a ver, ¿no? No está complicado realmente, no, pero no lo vamos a ver. Nos vamos a quedar con el método gráfico, que es simplemente dibujar. ¿Qué vamos a dibujar? Los vectores, que son la herramienta con la que nosotros representamos movimientos, distancias, velocidades, fuerzas, etc. ¿Sale? Vamos a asumir que ustedes se encuentran, los voy a poner a ustedes de ejemplo. Vamos a asumir que ustedes se encuentran en las coordenadas 0,0.
¿Cuáles son esas coordenadas, chicos? Chicas. El punto donde se cruza el eje de las X con el eje de las Y. Ahí está el centro, el 0,0, que es justamente el punto de referencia que estamos utilizando aquí en este sistema de referencia absoluto. Fíjense bien. Bueno, entonces los vamos a poner a ustedes en el punto inicial, que es al centro de nuestro marco de referencia. Y empiezan a moverse, ¿no? ¿Cómo sé que te estás moviendo? Bueno, porque estás realizando un recorrido. Ahí está, observen el vector en rojo. Ya vamos a empezar a llamarle como debe de ser. Eso no es una flecha, eso es un vector, ¿vale? En física se llama vector. Y ese vector se dirige hacia un punto, hacia otro punto. O sea, ustedes se acaban de mover. El vector le vamos a llamar L1 por longitud 1, ¿no? Si observan a su derecha, ahí dice cuánto fue el recorrido. Entonces, retomando rápidamente, la longitud 1 es la magnitud del vector y le vamos a llamar L1 por longitud 1. Se encuentra el punto de origen en la coordenada 0,0 y ustedes se trasladaron ahora a la coordenada 2,0. Ahí está nuestro primer recorrido. ¿Cuánto dice ahí a la derecha que habíamos mencionado? 2 metros. Ahí lo dice claramente, entonces realizas un primer movimiento, L1, hacia la derecha, 2 metros. Bueno. Después te mueves hacia arriba, ¿cuánto más? 2 metros. Entonces dejas de estar en la posición que estabas anteriormente y te trasladas ahora a la que estamos arriba. ¿En qué coordenada está? 2,2, o sea 2 en X y 2 en Y. Ustedes lo pueden comprobar. Irónicamente, la separación de esas líneas punteadas me está representando ya la dirección de mi vector. Y observen dónde está el sentido de esos vectores, o sea las flechitas, ¿sale? ¿Cómo es que el recorrido ya se está mostrando? Después, ¿qué dice? Bueno, nos vamos a mover ahora otra vez hacia la derecha. Ahí van ustedes, se van. Observen cómo van cambiando. La carita que está ahí va cambiando. Y ese vector se va a llamar L3. Ya la coordenada nueva es 4,2. Y posteriormente hacemos un último movimiento a nuestro punto final, que es hacia abajo. Hagan de cuenta que se fueron hacia el sur, ¿sí? Entonces la coordenada es 4,-3. Ese fue nuestro recorrido. Si nosotros sumamos todos los vectores L1, L2, L3 y L4, vamos a obtener el recorrido total de nuestro movimiento. 2 más 2 más 2 más 5, 11 metros. ¿Se dan cuenta? El punto inicial en la coordenada 0,0 y el punto final hacia abajo en la coordenada 4,-3. Y el recorrido final es 11 metros. Para esto me sirven, 1, los vectores. Observen cómo los vectores de las flechas que están en rojo me están indicando el recorrido del movimiento que acabo de hacer. 2, el marco sistema de referencia para justamente posicionar esos cambios de movimiento que acabamos de hacer. ¿Sale? Y es lo mismo que un plano cartesiano. Abusados, acuérdense. El primer número en una coordenada son las X y el segundo número en una coordenada son las Y. Esa es cuestión de matemáticas. Vamos ahora a darle un giro a esto para ver el uso del método gráfico para resolver recorridos o movimientos en física utilizando los vectores, el marco de referencia o sistema de referencia y por supuesto pues lo que viene siendo las coordenadas, ¿no? En este caso no estamos utilizando realmente algo muy complejo, es algo muy sencillo. Entonces observen, ustedes se encuentran en la coordenada 4,-3, ahí está la carita, en la parte de abajo, pero ya no quieren estar ahí, ya se quieren trasladar al punto inicial, entonces el punto inicial se convierte también en el punto final. Ustedes ya no están ahí, se mueven, se trasladan, hacen su recorrido, ¿hacia dónde? Vamos a olvidarnos de que voy a doblar a la izquierda, a la derecha, hacia arriba, no, vámonos derechitos. ¡Pum! Observen cómo ahora el vector está inclinado. Y aquí surge una pregunta. ¿Cómo podemos obtener la distancia de ese último vector L5? ¿Cómo le podemos hacer? Con nosotros estuvo sencillo. Con L1, pues bueno, a ver, se movió a la derecha, solamente en las X, bueno, ¿cuántos lugares? 1, 2, perfecto. El vector L1 mide 2 metros. El vector L2, ¿cuánto mide? Nada más se movió hacia arriba,
ya no se movió en X, nada más hacia arriba. Bueno, pues ¿cuánto se movió hacia arriba en el eje de la Y? 1, 2. Ah, perfecto, 2 metros. Y así. Pero en el caso de L5, en ese vector, ya no puede ser así. No podemos contar 2 en X o 2 en Y, no, porque está de manera inclinada. Entonces, ahí es justamente donde entra el método gráfico. Si ustedes dibujan este plano cartesiano a escala, y a escala me refiero a que utilicen su regla, suponiendo que cada centímetro representa un metro. Si ustedes dibujan todo lo que están viendo en pantalla a escala de 1 centímetro, suponiendo que, repito, que cada centímetro es igual a 1 metro, van a poder obtener esa distancia de L5. Tiene que estar a escala. Si lo hacen, chicos, no lo hagan con los cuadritos de su libreta de cuadros, válgase la redundancia, dirían por ahí. ¿Por qué? Porque no les va a dar. A no ser que ustedes midan cada cuadrito y sepan la medida, pues a lo mejor, pero se van a meter en mucho embrollo. Hagan bien la cuadrícula, centímetro a centímetro, hagan el dibujo y luego trazan ese vector L5 de manera inclinada y lo miden con su regla. Y listo. Ese es el método gráfico. Eso es todo en este video, así que nos vemos en el próximo. Acabas de aprender lo que es el movimiento utilizando un sistema de referencia y, por supuesto, lo más usado en física para representar movimientos, así como otras cosillas que vamos a ver en el tema de fuerzas, que son los vectores.